¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su podcast, Jóvenes Dudando. Y el tema que me gustaría abarcar en este tiempo es acerca de la evolución. ¿La evolución es una realidad o es una mera fantasía nada más? ¿Sí? ¿Podemos creer en evolución o no podemos creer en evolución? Ahora te voy a dar mi punto de vista, ¿no? Yo no creo en evolución. Entonces, si tú me preguntas qué es la evolución para mí, bueno, la evolución para mí sería como un pequeño cuento de hadas, ¿sí? Una mera fantasía. Y me voy a explicar por qué yo pienso de esa manera. La teoría de la evolución tiene varias debilidades, ¿sí? Tiene varios puntos en el cual no pudiéramos o pudiéramos basarnos para desmantelar prácticamente la teoría de evolución. Por eso es que hasta hoy en día sigue siendo solamente una mera teoría. Sí, a pesar de que la gente y a pesar de que los libros de texto, la televisión y todos estén diciendo acerca o estén enseñando la evolución como una verdad, podemos ver el ejemplo. O sea, ellos están en prácticamente mal, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, es una teoría, no puede comprobarse a ciencia cierta. Entonces, me voy a explicar por qué. Bueno, cuando hablamos de evolución, estamos hablando, si es que nos referimos a evolución como un proceso en el que los animales se van adaptando dependiendo a los cambios climáticos, pues este es un hecho observable, ¿no? Que pudiéramos verlo tanto en los laboratorios como incluso en la misma naturaleza. Entonces, ahora, ¿cuál pudiéramos poner nosotros como ejemplo? Bueno, lo que nosotros pudiéramos poner por ejemplo sería los insectos, ¿sí? Los insectos en casa, los insectos en el patio, en el jardín, donde tú quieras, ¿no? Hay insectos. ¿Qué es lo que normalmente utilizamos para deshacernos de esos insectos? Bueno, utilizamos el famoso raid, ¿no? O DDT, como le quieras llamar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aplicamos el insecticida, mueren algunos insectos, pero ¿qué es lo que pasa con los que llegan a sobrevivir? Bueno, cuando ellos llegan a sobrevivir y engendran o más insectos desde la siguiente generación, pues bueno, la siguiente generación tendrá cierto, cierta resistencia a lo que es el insecticida. Entonces, ¿qué pasa si lo hacemos una y otra y otra y otra vez? Pues va a llegar el momento en el que los insectos van a ser solamente inmunes a ese insecticida. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, vamos a tener que buscar otro tipo de insecticida para poderlos eliminar, ¿sí? Para eliminarlos a cada uno de ellos. Y eso no solamente lo podemos ver con los insectos, podemos verlo también con las bacterias. um, Cuando las bacterias se acostumbran a la penicilina, pues ya no podemos eliminarlos con penicilina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues bueno, tenemos que buscar un antibiótico mucho más fuerte todavía para poder eliminarlo. Entonces, tanto lo que es en los insectos como en las bacterias, podemos ver que hay cierta variación cíclica, ¿sí? Hay cierta respuesta a los cambios ambientales, a los cambios en los que se los pone. Ahora, esos cambios no son permanentes, ¿sí? Primero, porque los mosquitos resistentes serán más fuertes que los otros mosquitos, pero siempre y cuando esté el insecticida. Cuando ese producto químico se acabe totalmente, pues los insectos volverán a su condición anterior, ¿sí? Entonces puedes eliminarlos de otra manera completamente diferente que entonces es algo que avance y retroceso, ¿sí? Entonces, es erróneo calificar al menos la variación adaptativa como evolución. Y ese es el primer punto que estoy tocando. ¿Por qué yo no creo en la evolución o por qué para mí la evolución se me hace una fantasía? Porque tienen esta pequeña debilidad que acabo de explicar. Entonces, cuando hablamos de Charles Darwin, lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué es? Evolución, ¿sí? Entonces, Darwin decía que es el que parece ser el fundador de esta teoría de la evolución. Darwin decía que la macroevolución, o sea, los cambios grandes, solamente se dan a través de la microevolución, ¿sí? De los pequeños cambios, y es un proceso sumamente largo, ¿verdad? O sumamente prolongados, y en el cual él dice que de esa manera fue que nosotros dejamos a nuestros parientes, según Darwin, los simios,
¿sí? Entonces, ahora, tiene un error esencial, diría yo. Y bueno, prácticamente estoy tomando lo que dice Philip E. Johnson, ¿no? Que Philip E. Johnson o fue uno de los que fue un abogado estadounidense en el que fue conocido por el movimiento de diseño inteligente. Entonces, me estoy basando en lo que él está diciendo, ¿verdad? Porque vuelvo a repetir, yo no soy un experto, pero él sí lo es. Entonces, estoy diciendo lo que él está diciendo a través de estos puntos importantes. Y algo que él señaló fue, o otra cosa que él señaló, fue lo siguiente, que las plantas, los animales, están cargados de muchísima información. Entonces tienen muchas instrucciones complejas que coordinan numerosos procesos que posibilitan el funcionamiento del cuerpo y del cerebro. ¿Sí? Entonces, Dawkins, no recuerdo, no sé cómo se pronuncia, Richard Dawkins, es un defensor muy famoso de la teoría de Darwin. Él admite que cada célula del cuerpo humano tiene demasiada información, ¿sí? Cada célula. Y cada uno de nosotros tiene billones de células en el cuerpo. Entonces, y todas esas billones de células en el cuerpo con demasiada información contienen una o tienen maravillosa armonía. Entonces, una principal debilidad, y mencionando lo que dice Philip E. Johnson, es que ah, ni siquiera la evolución ha podido responder esto, ¿sí? Porque, ¿qué? Podemos poner el ejemplo del software de una computadora. Tiene demasiada información con muchas instrucciones y esto la ciencia no lo ha podido descubrir. No han podido descubrir ningún proceso capaz de crear toda esa información necesaria. Entonces, al faltarle demostración de dicho proceso creativo, la evolución, volvemos a lo mismo, es un mero cuento. ¿Sí? Porque no se puede sostener y no se puede reproducir tampoco en un laboratorio ni observar tampoco de ninguna manera en la naturaleza. Ahora, es cierto que hay patrones de similitud entre las criaturas vivas, ¿no? Y eso fue algo que vio Darwin acerca del simio, el ser humano, pero no solamente ellos. Las ratas, los gusanos y aún las plantas tienen muchos genes similares a nosotros. Entonces, la cuestión básica no es que haya o no haya similitudes entre todos los seres vivos, sino que esas similitudes se hayan producido mediante un proceso natural semejante a los casos observables de variación adaptiva, ¿verdad? Que encontramos en los libros de texto y en los museos. Ahora, ¿qué es por esa razón o por esas dos razones y muchas más todavía pudiéramos abundar demasiado en el tema? Es que yo creo que la evolución no es certera, ¿sí? Pudiéramos llamarlo que es una mera fantasía, un mero cuento, como lo dice Philip Johnson. Ahora, ¿por qué entonces la Biblia sí lo es? Bueno, pues la Biblia es muy clara al momento de decir esto. La Biblia dice, en el principio creó Dios y en el principio era el verbo. Entonces, es una forma de decir que hubo una presencia divina, hubo una intervención divina para que todo lo que nosotros conocemos pueda existir, ¿sí? Para que todo lo que tú y yo podamos vemos, sepamos y podamos ver al paso de los años, se refiere, o mejor dicho, tiene la necesidad de una intervención divina, ¿sí? Quiere decir que Dios fue responsable del origen de la vida y de todo lo que vive, incluso los seres humanos también. Entonces, independientemente de cuánto tiempo nosotros le lleguemos a dar a la evolución para que lleve a cabo esa acción creadora que ellos dicen, pues las pruebas demuestran que el proceso jamás podría comenzar, ya que lo único que pueden lograr son variaciones menores y en organismos vivientes, pero sin modificar su clasificación esencial. Entonces, cuando la Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios, nos presenta una verdad que debemos saber para entender todo lo demás. Incluso el propósito por el cual fuimos creados y la manera en que Dios quiere que vivamos. Entonces hay una presencia divina en todo lo que nosotros conocemos, ¿sí? La Biblia también dice, en el principio era el verbo. Entonces lo dice la Biblia y si se interpreta correctamente, la prueba científica lo confirma.
¿sí? Hay una presencia divina, o tuvo que haber una presencia divina para que nosotros y todo lo que nosotros conozcamos exista. ¿Sí? Ahora también la Biblia también declara que Dios creó a su imagen tanto al hombre como a la mujer. Y esto también es un dato real. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque si no la ciencia, este, ya habría podido incluso también ellos crear inteligencia propia. Y ya que ninguna teoría de la evolución puede demostrar cómo surgió la inteligencia, aún la de las personas equivocadas que emplean mal dicha ciencia para tratar de explicar la creación, pues sin conocer obviamente la participación divina. Entonces, ¿por qué yo creo entonces que la evolución es primeramente una mentira o un cuento de hadas? Bueno, principalmente porque la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que tuvo que haber una intervención divina para que todo lo que tú y yo, este, para todo lo que tú y yo exista. Pues bueno, la ciencia no puede encontrar todavía una respuesta. Pues es una de las principales razones por las cuales yo creo que la evolución solamente es una fantasía. Mi nombre es Tomás y espero que te haya servido esto. Si quieres compartirlo, adelante. Yo sé que a gente le va a ayudar mucho. Muchas gracias.